Por un lado, como que comparto mucho todo esto de lanzarte al agua, de no tener plan B. E irónicamente, todo esto es posible gracias a que tenía un plan B, gracias a que fui a la universidad y le hice caso a mi mamá, ¿sabes? Él antes del Nuevas Banda se reúne con nosotros, nos da unos tips, ganamos el Nuevas Banda y nos dice, mira, vamos a echarle bola y trabajar juntos. ¿Interesado de su parte? No, es lógico de su parte. Claro. Yo no puedo fakearle a alguien que yo no hago lo que te estoy diciendo que estoy haciendo, porque llega un momento en que tú me vas a tener que pagar y yo te voy a tener que entregar algo. Mira, ¿qué te parece si intentamos esto y esto y esto? Yo creo que puede funcionar porque yo creo que sea algo de finanzas. Cuando uno trabaja cosas de nicho y al igual que tú lo hiciste, cuando entiendes tu mercado, tú sabes qué es lo que tiene que calar y estudias un poco, vas organizando la fórmula. Claro. Tú le abrirías el estudio mañana a Erika, que tiene un rollo con el lugar en donde ella graba. Y yo no tendría ningún rollo para nada. Pásale mi número. Tuvimos el clip en el género de podcast más likeado en TikTok a nivel mundial. Más que Joe Rogan, más que MrBeast. Bienvenidos a otro episodio del Marco Money Podcast. En esta ocasión, puros invitados especiales en el Marco Money Podcast, pero hoy es una persona con la que no solamente conozco de hace relativamente poco tiempo, hermano, y ha sido una conexión y una química increíble, pero antes de hacerle la introducción completa, yo nada más les voy a decir algo. Si este es el arte, todo esto que tenemos acá es el arte, aquí con nosotros está el artista, Adrián Vale. Sala. Muchas gracias, vale. Un placer estar aquí y un honor de invitado a tu podcast. No, brother, de verdad que increíble el trabajo que hemos hecho, ¿ok? De verdad que esta edición del Marco Money Podcast, brother, eres un artífice importante Gracias. de esta nueva temporada que viene mejorada, que viene repotenciada. Y, hermano, tú sabes que lo que ha estado a la esencia en esta temporada ha sido hablar no solamente de emprendimiento, de negocios, billuyo, porque este es el Marco Money Podcast, Claro. sino de reinventarse. Sí, ha sido como el ongoing topic, ¿no? La gente está como buscando la plata por otros lados. Claro, ¿no? Y lo que hemos conversado también con muchos invitados que es, hermano, cuando uno arranca a hacer algo, sobre todo a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel de emprendimiento, cuando eso se va desarrollando y a veces empieza por A y termina siendo Z. Pero Claro. acá, Adrián, cuéntanos tú un poco de cómo te has reinventado y cómo desde tu carrera musical con Vinilo Versus, que a mí me da muchísima risa, pero cuando conocí a Adrián, el pana es tan humilde que me dijo que, coño, yo proyectico musical, es que yo me dedicaba a la música y tal, y yo, Adrián, yo pensaba que era que si una bandita de gaitas de colegio, ¿sabes? Se había tirado un post gaitas de colegio y había hecho una bandita con unos panas y Adrián... era integrante de Vinilo Versus, una banda Era. admiradísima, no solamente en Venezuela, ¿ok? Sí. Porque creo que tuvo muy buena proyección internacional, galardonada, premiada, pero hermano, ahorita estás metido acá en Miami y en este sitio en el que estamos, en Astro Studios, se graban de los mejores podcasts que no solamente consumo, sino que también he tenido el gusto de conocer a través de Adrián. Así que, brother, cuéntanos cómo ocurrió eso. Bueno, un poco, o sea, ahorita estaba escuchando el episodio que grababas con Isra y me da risa porque por un lado como que comparto mucho todo esto de lanzarte al agua, de no tener plan B, de hay un montón de profesiones hoy en día que no necesariamente necesitas ir a la universidad para hacerlas. E irónicamente todo esto es posible gracias a que tenía un plan B, gracias a que fui a la universidad y le hice caso a mi mamá, ¿sabes? Entonces como que creo que los consejos aplican en distintos momentos. O sea, como que un mismo consejo te puede jugar dos opciones distintas si lo agarras en un momento distinto en tu vida, ¿no? Yo en Venezuela tenía la banda saliendo del colegio y cambié de estudiar ingeniería de Efectivamente fue después de un festival de gaitas, ¿viste? No, irónicamente no, o sea, obviamente estando todos en el colegio, ninguno de los colegios en los que estudiábamos tenía como que ese proyecto de gaitas como que no estaba en la vaina, pues, o sea, eran más de... ¿Y como había que- temas musicales en donde ustedes estudiaron o era simplemente un hobby que ya venían? Era un hobby, era un hobby. En Caracas yo soy de Caracas, los colegios que tenían como que todo este rollo musical eran el Emil Friedman, que sí estaba como que en el pensum, y el otro era el San Ignacio, que era más como un tema
creo que cultural o tradicional de que muchas bandas de Venezuela han tenido integrantes que estuvieron ahí en ese colegio. Lo nuestro era un tema de hobby, de que nos gustaron un par de bandas, en algún momento dijimos podemos hacer eso, nos reuníamos. Pero bueno, en fin, yo iba a estudiar ingeniería de producción, mi papá era ingeniero, era como que ¿sabes? Supongo que lo lógico. Y de un día para otro cambié. Como casa de médicos. Sí. Eso es una vaina que siempre escucho de la casa de los ingenieros y que lo que sea dentro de ingeniería. Sí, es como que haz algo que te garantice un trabajo. Claro. ¿Sabes? Y esto era 2005. O sea, creo que YouTube estaba empezando en ese año, si no me equivoco. Definitivamente no había una carrera fuera de empresas tradicionales o ese tipo de trabajos, ¿no? Y más en Venezuela. Entonces, cambió a comunicación social porque un amigo me muestra el pensum de la Monte Ávila y de un mes a otro, o sea, justo antes de empezar, de verdad me pareció mucho más lógico estudiar algo relacionado a fotografía, diseño gráfico, que eran cosas que ya me gustaban. Me encantó todo el tema de periodismo. En la Monte Ávila estudias las 3 menciones, entonces, bueno, pude estudiar audiovisual, hice bastante radio. Y en todo ese... En un momento estuve grabando allá en la Monte Ávila. En la cabinita de en las radio. cabinas de radio. Qué Sí, fino. muy cool, muy Sí, cool. sí. Con Diógenes. Un saludo a ese brother. Transmitíamos ahí a quienes estaban comiendo en el cafetín que, ¿sabes? En verdad la experiencia no era tan buena. O sea, no escuchaban un coño. ¿Qué le pues, porque eran 3 corneticas. Pero era que estaban grabando, o a la gente del cafetín que le llegaban mientras se comían un cachito, una empanada y que Exacto, mira, cuéntame. Le llegaba así que si bola, estamos aquí en Radio Monte Ávila. Marco y Adrián en su programa matutino de tal, cualquier huevo, nada que te inventabas para la radio, ¿no? Pero eso me ayudó burda para la banda. O sea, en la banda, siendo una banda independiente, creo que todos teníamos un rol. Eventualmente, cuando metimos a Alberto Cabello en el management, obviamente él se ocupó de todo el tema de números y también el tema legal. Nos asesoraba mucho. ¿En qué punto entró él? Ya había algo andando. Él entra en el 2006, si no me equivoco, que fue el año que ganamos en Nuevas Bandas. Claro. Ya veníamos hablando con él bastante de como la posibilidad de trabajar juntos. Y de nuevo, a lo que decía Isra, yo conozco a Alberto y Rodrigo también. Conocí a Alberto de muchos años atrás, pero no estaba en un momento para ayudarnos. Él en aquel momento era manager de Amigos Invisibles y Caramelos de Wow. Cianuro y nosotros éramos 2 chamos de 13 y 14, 15 y 16 años. Entonces era como, ten algo juntos, ten un proyecto, prueba. Y vemos si esto va en ¿sabes? serio. Después él antes del Nuevas Bandas se reúne con nosotros, nos da unos tips, ganamos el Nuevas Bandas y nos dice, mira, vamos a echarle bola y trabajar juntos. ¿Interesado de su parte? No, es lógico de su parte Claro. querer organizarlo de esa manera. Entonces, bueno, empezamos a trabajar juntos y a mí me funcionó mucho esto del tema de haber estudiado comunicación social a la hora de tener una banda porque estábamos haciendo contenido todo el tiempo, estábamos trabajando con medios todo el tiempo. Y bueno, nada, la vuelta es que tuvimos la banda 15 años, o estuve yo en la banda desde que la fundé con Rodrigo hasta que me salí en el 2017. Y para ese momento ya yo venía trabajando mucho en producción audiovisual aquí en Miami. Es como una industria que se mueve Claro. bastante aquí. Y era mi side job cuando nos mudamos. Inicialmente yo me mudé con una agencia de publicidad para abrirle las oficinas acá. Al poco tiempo se mudó la banda y decidimos grabar otro disco y intenté eso como por 1 año y medio y me di cuenta que tener una banda de rock en español en Miami no es la apuesta más inteligente, ¿sabes? Necesitas de alguna manera hacer plata y acudí mucho al audiovisual. Entonces, en cierto modo, yo he hecho broma con que tuve que estudiar la carrera 2 veces porque para el año en que yo me gradué en el 2010 salió el iPad. Claro. ¿Sabes? Entonces como que cambió el juego, cambió todo. Cambió el juego con respecto a todo. Entonces no lo tuve que estudiar otra vez, pero sí, sin duda tuve que... Claro, a nivel de herramientas. YouTube University, all the way, Por así, supuesto. todos los tutoriales. Pasé Supuesto. muchas horas ahí. O sea. A mí una banda musical, al igual que una organización, al igual que una sociedad, y incluso una banda como un tipo de organización más complejo, ¿no? Yo tuve mucha conexión con la industria del entretenimiento, me dedico a lo que me dedico a través de mi conexión con la industria y sé lo difícil que es personas en el ámbito creativo que se pongan de acuerdo y se dividan roles. Yo creo que eso es como una fórmula, es una fórmula exitosa y me decías que hubo un área, vamos a decir, en la parte de relaciones públicas, de comunicaciones, en donde tú agarraste y dijiste, mira, ahorita que estamos arrancando y todo el mundo tiene que hacer no solamente trabajar en la parte creativa, musical y el performance, hay una cantidad de cosas que hay que hacer in-house.
y Sí. que hay que resolverse. ¿Cómo fue esa distribución y qué tan importante crees que fue para que ustedes como banda hayan alcanzado ese pick? Porque para mí tuvieron un pick como banda importante. Gracias. No, yo creo, o sea, ahorita que lo dices suena como muy maduro, como que nos reunimos así a hablar de la vaina y Como, tal. mira, con unos Mira, chico, vale, trajecitos. yo creo que a ti te toca distribuamos así la... Yo creo que fue más tipo, todos queríamos hacer todo. O sea, obviamente todo el mundo quería salir en medios, todo el mundo quería dirigir el video, todo el mundo quería... o sea, todo, ¿sabes? Al final del día es una experiencia muy cool y no es algo malo de ver en cada uno de nosotros, pues como que lógicamente cada uno quería como que explorar y ver en qué servía. Y que estaban súper jóvenes. Claro, éramos unos chamines y como que no había tipo un background de decir, mira, yo he diseñado, marico, 20 portadas de disco, permíteme por favor explicarte cómo es que se hace esto. Era más bien tipo, bueno, Rodrigo está estudiando comunicación visual, que tiene bastante diseño gráfico. Yo estoy estudiando comunicación social, que tiene bastante fotografía, déjame apoyarlo y ver qué hace él con esto, ¿sabes? Y fue como que más o menos así, Mangan también le metía bastante al tema de arte, entonces también pichó un montón y fue como que veamos a ver en dónde queda cada quien mejor en esto. Entonces básicamente lo que nos dimos cuenta era que Mangan le iba bastante bien ayudando a Alberto con el tema de bookkeeping, básicamente. Ujú. Realmente lo manejaba Alberto, pero Mangan era como su asistente, si se quiere. Rodrigo y yo enfrentábamos mucho el tema de medios, éramos como voceros de la banda. Yo enfrentaba mucho el tema que era tipo entrevistas escritas, a nivel visual. Notas de prensa. Sí, notas de prensa, ese tipo de cosas siempre las redactaba yo y las revisaba con Alberto y luego ya podíamos salir a sacar aquí sencillo, lo que sea. Eh, Supongo que hay como que un montón de responsabilidades. O sea, imagínate, diseñas merch, haces tantas cosas que eventualmente vas incorporando, bueno, aliados en tu equipo. De repente empiezas a trabajar como un diseñador esta nueva etapa que tienes con este disco que lo diseñó él. Entonces aprovechas y sacas una línea de merch. Te quitas una vaina encima, pagas más, pero coño, tienes un mejor producto y la gente lo compra más. Entonces, como que son upgrades que vas haciendo y son responsabilidades que te vas quitando, porque al final quieres en verdad concentrarte nada más en la música. Supongo que si salimos y tocamos un montón y ya la gente nos está viendo en vivo y quieren pagar tickets y estamos ganando por eso y estamos, perdón, vendiendo merch y vendiendo vainas, como que supongo que nos irá bien. Ahí más o menos entró Alberto en ese periodo de ese pensamiento Ordena las cosas. y que no estaba tan mal viéndolo en retrospectiva. Pues, o sea, como que teníamos algunas de las aristas como catinadas. Pues sí, hay que vender merch y hay que hacer shows en vivo y hay que vender discos, pues. Pero discos técnicamente es merch hoy en día. Claro. Eh, Nos faltaba como que entender que, coño, también podíamos hacer sponsorship, también podíamos licenciar la música y también podíamos ganar Royalty. por royalties y derecho de autor, básicamente. Fue con Alberto, guiados por él y también habiendo sido como los poster boys del Festival Nuevas Bandas. Ellos Que tienen... para los que no saben es o era, no sé si Sí, todavía existe. bueno explicarlo. La Fundación Nuevas Bandas, que son los organizadores del Festival Nuevas Bandas, es una fundación que se encarga de fomentar la música alternativa en Venezuela. Mucho rock, principalmente rock. Entonces tienen este concurso que, nada... Porque la música urbana no necesita más incentivo porque es el pan nuestro de cada claro, día. no, imagínate, ¿sabes? Tenemos que si dos contra el resto de las emisoras. Pues, Totalmente. Y aún así, pues bueno, en esa época pasó el uno por uno, que por suerte nos ayudó a nosotros a darle la vuelta, porque empezó todo el neofolclore y toda esa vaina que era Ya. pobres autores que estaban dando vueltas en la tumba y que qué coño hicieron con mi canción. Revolcándose. Maldita sea, carajito del cafetal, weón. Componga algo original tú, weón. Pero... Y no había inteligencia Y no artificial. había inteligencia artificial. Pero nosotros, no decía que tenía que ser música folclórica, decía que tenía que ser música nacional. Claro. Y nosotros éramos 4 venezolanos que estamos haciendo música original. Y empezamos bueno, esto con lo que te estaba comentando de las bandas es que girábamos bastante a, ¿cómo se llama? Como que encuentros, congresos de música. ¿Era En como donde- movida de festival o era...? no era festival, era más tipo que si el Congreso de Música, no sé qué vaina de Guadalajara. Ok, La ya. misma vaina en Había un Medellín. network, ok. Como el Festival Nuevas Bandas. Cuando hacían el Festival Nuevas Bandas había que sí, no sé, ponencias.
y se paraba un carajo a hablar sobre, verga, no sé, Zach Venn, qué sé yo, ¿sabes? Claro. A instruir a las nuevas generaciones a que supieran cómo hacer estas cosas. Solo que nadie va a pasar vaina. Pero Sí, me siempre, estoy enterando que existía. yo iba con Alberto a todas esas Ya, ponencias, claro. ¿sabes? En Guadalajara, en Medellín, en Madrid, en Nueva York. Varias veces fuimos al LAMC, al Latin Alternative Music Conference. Y ahí, coño, en ese en particular, de repente se montaba el carajo de Spotify y explícate cómo es en verdad que tienes que hacer para que la vaina. Distribución y Y tú y que, monetización. brother, me están diciendo todo. Y vas a Caracas y la gente anda con un mojón de que, no, es que en Spotify tienes que tener un carajo que... No, huevón, no tienes que tener un carajo que nada. Nada más manda la vaina como te lo están pidiendo. Haz la Bueno, tarea. si supieras que escuché, y aquí conectamos, porque cuando me hablas de nuevas bandas y de ahí echando vaina, lanzamos lo de los festivales de gaitas, pero eso fue uno de los momentos en los que yo quizás más conecté con Vinilo Verso. Yo estoy seguro que ustedes se presentaron en algún festival Sí, sin duda. de nosotros, y lo mismo nos pasó con Raguayana, pero fue justo en el año en el que mi promoción eran los organizadores del festival, y, bro, a mí me explota la cabeza a dónde han llegado esos panas ahorita con los precedentes de Caramelos, Vinilo Versus, porque Claro. eso hay que tomarlo en cuenta bastante. Y esos panas ni siquiera nos cobraron con una botella de ron. Y sé que Beto estuvo por aquí el otro día, esos panas nos dijeron, hermano, nosotros nos la vacilamos, pónganos unas botellitas de ron, dennos los brazaletes, que vamos a ir para allá a disfrutar. Beto es amigo de uno de los chamos del colegio, y hermano, fueron, se la vacilaron, voltearon eso, y Típico yo que dije, seguía de campamento de alguno de ellos, alguna vaina así, a ¿no? juro, a juro. Claro. Es que, coño, al final del día también uno entiende como que, coño, qué tanto. Yo estuve en el comité de la vaina de organización. Nosotros sí fuimos unos fucking criminales. Hicimos plata en ese año duro. ¿Sabes? De verdad que Porque nos lanzamos una rumba seria. Dejamos que si Videobeam en todos los salones. O sea, la vaina, de verdad que ese comité lo hizo muy bien. Pero mi punto es como que no es común. ¿Sabes? Por lo general andan ahí viendo de dónde sacan la plata, que si un Claro, canastón con las mamás y tal. Entonces, como que las misiones, las misiones, vendiendo la perro vaina, sí. caliente. Entonces, coño, y uno estuvo ahí. Entonces, láncense la rumba y de pinga a ver, porque yo creo que esa es la actitud que te lleva a ganarte. Se ganaron un Grammy latino, uno americano, y acaban de presentarse los 2 fines de semana de Coachella. Una locura lo de Sí. Coachella, una locura lo de Este los Grammys. último año ha estado tranquilo para ellos. Y conectada con lo del tema de los Grammys que decías que, y no sé dónde lo escuché, creo que fue en alguna entrevista o incluso cuando estuvo acá con Erika, que se hablaba de eso, de que en realidad para la academia tú lo que tienes es que hacer las vainas como se tienen que hacer, y participas, y puede que ganes y salgas galardonado a ese nivel. Y el clic que me hizo a mí va mucho en las líneas de lo que tú estás comentando, o sea, qué cantidad de información hay disponible, hermano, que el que quiere puede, ¿sabes? Claro, El que busca encuentra. Y para mí, bueno, los que están ahí, ¿cómo fue que lo llamó Adrián? Las no carreras no convencionales. convencionales. Cuando yo me inicié en la industria del entretenimiento, un muy buen amigo me presentó un libro que se llama All You Need to Know About the Music Business. Mm, ahí está, por ahí está. Por ahí debe estar. Allá Hermano, está. un palazo. Yo Sí, entré como a hacer una especie de business management, porque yo entraba en los proyectos musicales cuando vamos a decir, ya tenían cierto nivel de estructura. Y muchas de las estructuras de cobro necesito un orden financiero. ¿Por qué? Porque si hay royalties viene de una participación de un revenue stream, lo que gana el personal manager es de todo lo que vende el artista, so on, so on. Entonces necesitas tener como que un nivel de orden, ¿no? sí, Pero avanzando ahorita, que yo sí. sé que el tema musical, brother, no solamente te apasiona mucho, y para mí es muy cool estar acá sentado contigo conversándolo, porque, como te digo, cuando fuiste ahí, que coño, la bandita, y dije, no, de aquí vino, pero nada, ahorita estamos aquí en Astros, brother, un espacio que has construido que desde que entré para acá dije, coño, qué original, brother, qué creativo, y ahorita, como les decía, o sea, se producen para mí de los podcasts más importantes. Para mí es un placer estar acá sentado, brother, donde ha estado sentado gente súper exitosa. Esto vino de la mano de varias cosas. Vino, o sea, tener un estudio de podcast. Como te dije, yo venía haciendo este cambio al audiovisual desde como el 2015, que me mudé para acá. Estaba trabajando con una agencia, pero ya estaba empezando a trabajar en producciones. En el 2017-18 me compró mi primera cámara y empecé a hacer mucha fotografía. Ya. Fue como que por donde entré. Empecé a trabajar bastante en producciones de video y poco a poco fui agarrando como que roles un poco más grandes, desde asistente de producción, operador de cámara,
production coordinator, productor, line producer, eventualmente dirección de fotografía, dirección, editar también en el camino, hacer audio. Entonces como que entendí cómo funcionaba una productora de primera mano, Claro, el haciéndolo. 360. Claro, haciendo todo. No es que iba yo a montar mi productora en la que yo iba a hacer todo y llegaba yo con 17 ¿Te vainas. imaginas? ¿Sabes? El típico... Ese es el todos los sombreros literal. Sí, no, el render de AI del bicho así con drone saliendo a te dije, more videographer, more intense, more. Y, la Y más diseño, esa es la que me gusta a mí. Sí, más Vete- diseño, y el bicho con 27 laptops y vaina. No tiene sentido. Pero sí tienes que entender, coño, cuando quieres montar una productora o quieres meterte en este rollo, qué te está pidiendo y qué requiere la posición de cada uno. Claro. ¿Sabes? Porque así sabes como que conseguir al mejor para o de repente hay veces que preguntas y ya, pues, pero como que está bueno como que entenderlo. Cae la pandemia y en ese tiempo como que me apoyo mucho en edición y postproducción, naturalmente, está todo el mundo encerrado en su casa. Y ahí empiezan a caerme bastantes podcasts. Me empiezan a caer edición de podcast. Ya desde, no sé si en ese momento o por ahí cerca, empecé a trabajar bastante con los chicos de 99%. Ya. Realmente quien les ilumina principalmente el set de ellos es Gara, que trabaja también con los mesoneros. Súper amigo de toda la vida, bandmate de Isra, que Claro. desde cuando yo conozco a Isra aquí en Miami. Pero de repente van a hacer un episodio de Halloween y me llaman y para que yo se los haga, o necesitaban un micrófono y yo les prestaba equipos, etcétera. O se iban de gira y necesitaban a alguien que les iluminara Claro. en un set remoto, ¿no? Entonces empiezo a trabajar bastante en esto y en paralelo también con muchos documentales. Hice varios documentales yo por mi cuenta y al final me di cuenta que esto es lo que más me gusta. O sea, como que el tema de grabar conversaciones, que el audio quede crisp, nice, que sirvan como documentos para el futuro de lo que sea que, no sé, valga esta conversación en un futuro, pase lo que pase con mi carrera o con de las personas que han Que quede en el entrevistado. internet por siempre. Claro. Porque eso es lo que pasa en el Él se internet. burlaba antes de mí, que mariquito, volteé y que no, bueno, marico, la vaina está quedando grabada y ya quedó, ¿no? O Ey, sea, que queda así por siempre, que está sentado en la silla ahí mi socio Eduardo. Está apoderado ahorita del spot de Adrián, vale. Que pronto va a salir en el podcast también, ¿no? Yo claro, que quería no, participar. bueno, ahí anda diciendo que él siente que él sería un buen invitado. Se lo merece el podcast, dice el coño de su A madre. mí me encantaría sentarme a hablar huevonada y decir, coño, qué bola. Él cree que ya te lo mereces, no jodas. Pero- Pero nada, sale de ahí. Mi socio, yo cuando me mudé a marico, yo he hecho muchas vainas. Cuando me mudé a Miami, empecé a hacer eventos. Entonces me di cuenta rápido que los eventos que mejor daban plata eran con DJs o con comediantes, porque es nada más un talento. Claro. Eh, Un talento poco requerimiento poco técnico. requerimiento, poco rider. Sí. Y yo con mi socio hice una serie de fiestas que nos fue bastante bien, que se llama Moon Canvas. Él eventualmente me dice, coño, mira, estoy agarrando este espacio, tengo otra oficina que quizás te sirva a ti como un estudio de fotografía, no sé qué quieras hacer tú. Y él me dice, capaz algo de podcast. Y ¡ting! Me da. Me pongo a googlear. Fue el Eureka Moment. Sí. Y para serte honesto, no, o sea, lo que me di cuenta es que ningún estudio de podcast que yo veía que había en Miami lucía como lucían los podcasts que yo veía que eran exitosos. Entonces ahí no se están grabando. De lo genérico, de la calidad. ¿Qué habías visto tú? ¿Cuál era el reto? ¿O cuál es el elemento diferenciador? Porque eso es una cosa que yo trato de aterrizar con todos mis clientes a nivel de, brother, de propuestas de negocio. Claro. Conversamos lo de modelo de finanzas. También lo que hacemos es, yo lo siento y les pregunto, cuando me presentan su modelo de negocio, y me dicen, no, Marco, es que yo voy a vender un fresco de cola negra. Y yo, ¿y qué? ¿Y por qué sería mejor que Coca-Cola? Exactamente. Uno eso o de repente como que, marico, está subcalidad. Sabe a mierda. Sí, es barato, pero sabe a mierda. Es así. ¿Quién coño te va a comprar esa vaina? Sí, si hay un mercado de gente que de repente compra, ¿cuál es la barata? Versi Cola versus Coca-Cola. ¿Sabes? Como Claro. que si hay un mercado, por algo lo hacen. Pero no era lo que yo quería hacer y sabía que ahí no había plata, porque también veía los precios y decía como que, coño, no entiendo el negocio de esta gente, marico. O sea, como que las cámaras, todo este equipo cuesta una plata y ellos obviamente están catering a quien puede pagar por esto, pero yo siento que se están ajustando más al precio por un tema de demanda
que un tema de lo que ellos De lo que vale, ofrecen y claro. el valor que ellos están Brother, agregando. cosas en las que, como lo que conversábamos con Israel, tú tienes que saber tu valor. Claro, Y por tu valor es desde el retorno de tus equipos hasta tu conocimiento, tu experiencia y lo que traes sobre la mesa. claro, lo que yo que al final es eso y se empata con lo que hablamos antes de música y el entitlement y en general de las artes. ¿Cuál es el valor que tú traes? O sea, sí, el cambur aquí en Art Basel con el tape, ¿qué valor trae? No estoy defendiendo el cambur, me explico, pero Alto fenómeno. irónicamente trajo burda de valor mediático. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí está el precio de la vaina. ¿Sabes? Como que tu pintura logra eso, ¿no? Entonces por eso no vale eso. Pero bueno, con el estudio fue como que para mí fue, déjame estudiar primero si es posible hacer un estudio de podcast en este espacio porque estamos dentro de un contenedor. Por, Para los que no saben. por lo general requiere, coño, un pelín más de espacio entre las cámaras, nosotros y el fondo, que el fondo aquí está, como pueden ver, bastante pegadito. Entonces, fue un tema de con qué equipos puedo yo hacer la ilusión de que esto es mucho más grande de lo que es, de que las luces no estén de por medio. Primero que eso sea viable. Claro. Después que yo pueda ofrecer un espacio que sea atractivo para distintos proyectos exitosos y esos proyectos me van a requerir como que, coño, yo no quiero que mi podcast luzca como el del otro Claro. y quiero que tenga mi branding, que tenga mis colores, que tenga mi vista, que tenga mi vaina, o sea, que se sienta mi sala. Si tú ves el de Erika, ves Chiste Interno, ves el retake, vas a entender que se hicieron todos en el mismo espacio. Pero porque estuve aquí, porque yo no lo había visto de esa manera. Muchos de esos podcasts Claro, los estuve viendo y te lo dije cuando nos conocimos. Te dije, hermano, si no es porque estoy acá viéndolo en vivo, yo no hubiese relacionado. Bueno, y te lo dije, yo pensé que eran distintas salas. claro, porque al final el tiro es este. O sea, Claro, claro. estamos aquí en esta cajita, tú en esa y no se ve el resto. Con yo cambiar el fondo de la pared y cambiar el frame aquí, ya te doy otro look. Porque todos los podcasts tienen estos tres tiros. Claro. Entonces, fue como que, coño, ¿qué tan lejos lo puedo llevar para hacerlo lo suficientemente cool, pero entendiendo que también estoy jugando ese juego de tampoco me puedo poner aquí el estudio más caro de Miami porque sí. Pero sí entendiendo que, coño, es una clientela que está valorando su contenido, entienden que su contenido tiene un valor dentro de lo que sea su ecuación, quieren producirlo lo mejor y lo más barato posible. La tenías así de clara cuando fuiste abordando este mercado de podcasting. O sea, sabías que esta iba a ser la fórmula, entendías un pelo el ecosistema. Ojo, y aquí conectando con... no porque me enteré de Astros así, pero yo consumía contenido producido en Astros antes de que nos conectaran. Que nos conectó nuestro querido César Kensen y hermano, Claro, se lo agradezco un mundo. igual. No la tenía clara en lo absoluto. O sea, eso fue algo que me di cuenta con los comentarios de algunos nuevos clientes. O sea, por ejemplo, a mí me llama Osvaldo, ya teníamos el podcast andando, ya habíamos entrevistado a Erika y me llama un viernes a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Me dice, mira, ¿tú le abrirías el estudio mañana a Erika que tiene un rollo con el lugar en donde ella graba? Y yo, no tendría ningún rollo para nada, pásale mi número, tal, esto, aquello. Entonces me llama Erika al rato. Cuadramos para grabar acá, terminamos de grabar, estamos hablando porque me quiere pedir para seguir grabando aquí y me comenta y me dice, coño, es que me encanta que yo llego y está todo listo. O sea, yo te mandé un par de fotos y tú atinaste los colores de los fondos. Llegaste y ya había como que yo sentí que era mi energía de estudio. Yo lo que tuve que fue poner dos cositas que ya yo dejo aquí. Ahí está el cartelito de ella. Y dos cositas más, unos libros. Y ya yo siento que yo llego, tengo mis tres pintas, el espacio para cambiarme es súper cool. Mega Tengo mi mega eficiente. espejo, tengo mis cosas para guindar mis cosas. O sea, como que a nivel de producción tiene como que todos estos valores o todas estas cualidades que el cliente adecuado valora. Y fue como en ese momento sí fue muy obvio para mí. Fue como que obvio. Obvio. Fíjate que no todo el mundo te comenta eso. O sea, hay gente que llega con otras preocupaciones en mente y no es el tipo de cliente que tú quieres viniendo.
Totalmente, Tú quieres que totalmente. vengan con las preocupaciones que tú puedes atender. Claro, y también vas como en un ejercicio de moldeando y entendiendo cuál y cómo es el nicho. Y yo encantado de que me hayas aceptado a mí como parte No, vale. de este proceso de creación que ocurre acá. Brother, cuéntame más y a la audiencia. Para los que no saben, el podcast El que habla, que para mí es algo mega histórico. O sea, así como me explotó la cabeza lo de la banda, me explotó la cabeza también todo lo que hay detrás de Chiste Interno, quién es Osvaldo y todo lo que hicieron. Y siguen haciendo, porque para los que no saben, el chigüire bipolar, o sea, Claro. para mí eso es de uno de los elementos más llamativos, pero no solamente eso, sino como yo he ido entendiendo toda esta movida de contenido, y sobre todo contenido de comedia venezolana, que todos de una manera u otra estuvieron relacionados con lo que fueron sus agencias en Venezuela, los proyectos que ellos hicieron, las primeras cosas de videoblogging que yo vi como Santo Robot. Yo soy mega fan de la comedia y todo este proceso. Y como te digo, o sea, yo no sé si lo hemos conversado, pero yo me animo a hacer este formato porque era fan y porque me gustaba mucho el formato de video podcast. Luego, y pensaba que eran dos locos, disculpa, pensaba que eran dos locos sentados en una mesa hablando pistoladas y luego interactuar con ustedes, con Osvaldo y entender todo el ecosistema que había, la cantidad de tiempo que tienen en ese negocio fue donde yo dije, ahora entiendo por qué esta gente tiene éxito. Bueno, sí lo das ahí en el clavo la mayoría de las cosas que acabas de mencionar ahorita, yo las viví como audiencia. O sea, eso es Osvaldo. O sea, todo lo que es Chigüire Bipolar, Isla Presidencial, Blob, ¿cómo es que se llama? Pare usted de contar. Buah, se me van los nombres ahorita y estoy seguro que voy a decir es el de la competencia, entonces mejor no me sigo metiendo ahí. Pero... Been there, done that. ¿Qué coño? Perdón, Osvaldo. Hasta ahorita sí sé que mencioné los que son, pero nada, para mí coño, a mí, yo tengo que decirlo, he tenido mucha suerte con muchas cosas. Ha sido cuestión de decir, coño, ponte los pantalones y échale bola. Claro. ¿Sabes? Como que el fake it till you make it, creo que va más contigo que con el público. O sea, yo creo que yo uso esa frase más con mi síndrome del impostor. Claro. Me lo toca fakear a mí mismo. ¿Sabes? No, yo no puedo fakearle a alguien que yo no hago lo que te estoy diciendo que estoy haciendo, porque llega un momento en el que tú me vas a tener que pagar y tú vas a tener que entregar algo. Ahí es donde viene el problema. Entonces, si no te entrego O sea, algo... estando ahí en esa silla del productor, a veces te tienes que pellizcar, como que coño, es real esta vaina Es que real, está, marico, que tú está tienes... ocurriendo. No, pero es que tiene que ser real. O sea, el fake it till you make it yo lo veo así como para adentro. Pues. Entonces, coño, eh, he tenido suerte. O sea, cuando empecé con el estudio, es más, ni siquiera habíamos construido el estudio. Estaba en plano. Ya yo le había dicho a mi socio, mira, Ujú. yo sí puedo meter los equipos que necesito allá adentro. Es viable. Esta es la suma que necesito para los equipos, esta es la inversión que necesitamos hacer. Vamos a conseguir la plata. Ya teníamos la plata y estamos en el proceso de, bueno, cuando llega el contenedor, cuando empezamos a trabajar adentro de la vaina, ¿no? Y estoy grabando un show de Angelo Colina que me pidió que le grabara en el Improv aquí en Miami. Y me encuentro con Raúl Stolk, que es un amigo de hace muchos años de Caracas, que es co-host con Osvaldo en Pueblo People, que es un podcast de política que ellos hacen, ¿no? Ok. Raúl se me acerca y me dice, mira, Osvaldo está buscando un estudio para grabar un podcast entrevistando a comediantes. Coño, perdón, yo le comento que estoy haciendo el estudio y él me comenta eso. Y bueno, nada, marico, vamos a hacerlo. Yo admiro mucho a Osvaldo. Sabíamos quiénes éramos por Claro. lo que habíamos hecho en Venezuela, pero nunca habíamos compartido mucho, ¿no? Y cuadramos para vernos y nada, todo fluye muy bien. Él inicialmente me ofrece asociarnos porque no tiene budget. Me dice, coño, si quieres echarle bola podemos ir 50 y 50. Suena bien simbiótico el ejercicio. Claro, y o sea, a la hora de la chiquita, coño, ese tipo de proyectos llegan todo el tiempo. Todo el mundo tiene una idea que quiere que otra persona pague por la vaina y que ay, yo comparto Que contigo. corra un cuánto". riesgo, claro. Claro. Y ahí Que comparte el riesgo. ahí vamos con lo de la disquera. Entonces, ¿cuántos riesgos puedes compartir, etcétera? O sea, como que qué tantas fichas puedes poner en la mesa y tiene sentido poner tantas fichas. O sea, porque si llenas todo el tablero Claro. de la ruleta, entonces ya no estás ganando. No, y que hay algo que dices también. Y el que mucho abarca, hermano, poco aprieta. Así mismo. Poco aprieta. Pero bueno, este era el primero y coño, llegó Osvaldo, marico.
¿sabes? Y que voy a hacer un podcast entrevistando comediantes. Y que, pum, no brainer. ¿Sabes? Let's do it. Claro, vamos a hacerlo. Está Claro. muchísimo. Entonces hicimos un par de grabaciones de prueba. Y es cuando él me invita y me dice, coño, ¿por qué no en vez de nada más producirlo, Te empiezas a involucrar agarra un como micrófono, un haces co-host, co-host sí. conmigo? Y es de donde sale todo. O sea, entonces literalmente el primer episodio lo grabamos en ese formato. Y coño, fluyó muy bien porque yo siento que es como un contenido que faltaba. Los comediantes se les exige mucho entretener y en cualquier formato de entrevista que salen siempre es como que la joda, la vaina, tal. Vamos a ponernos una jodita aquí, listo, empezamos a grabar, ¿sabes? Nadie los tiene, o bueno, por lo menos en español hasta el momento, no los tenían en como un formato más serio. Como que cuéntame qué te hizo llegar hasta aquí. Coño, a mí me encanta escuchar esas entrevistas de mis artistas preferidos, sin excepción de los comediantes, solo que no existían. Ey, y fíjate que yo nunca lo había visto de esa manera, en el sentido de que quizás en algún momento llegué a ver cosas de chiste interno y a ver comediantes acá y yo y que, pero esta vaina no da risa. Y me entendí, claro, pero es que aquí vienen ellos a hablar de las estructuras de sus chistes, de cómo y por qué se dedican a lo que se dedican. Claro. Y es otro, o sea, existe otro, hay otra profundidad, o sea, se tocan otros niveles. Y es muy cierto lo que dices, yo no he visto nada parecido en español. Entonces no solamente fueron precursores, sino que lograron mezclar y acá conectando con el modelo de negocio como tal. Como te digo, cuando uno lo pone en perspectiva es como si tuvieses todo Ay, figured out con ya. qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Pero creo que intuitivamente, Adrián, tú fuiste construyendo y es como cuando tomas varias verticales, ¿no? Bueno, Y esto es idea de Osvaldo, quiero aclararlo. Yo lo que hago es producirla. Obviamente le hemos agregado cosas, o sea, no creo que sea la idea original, pero en su esencia sí lo es. Eh, pero a mí me parece brillante, porque además YouTube es el lugar en donde ellos más brillan, valga la redundancia. Es en donde mejor les va, en donde tienen sus especiales, en donde tienen todas sus cosas. Entonces el algoritmo además es como, brother, tienes que ver esto. ¿Sabes? totalmente, Y a la totalmente. gente le gusta, es el coño, cuando tú escuchas a este carajo que te hace reír. Y de repente incluso hay comediantes que, coño, hay algo que es muy común que es el self-deprecating humor. Es cuando te burlas de ti mismo. Ujú. Em, Cuando lo haces burlón, suena chiste. Pero cuando lo estás hablando en serio, te pega un poquito más adentro porque dices, verga, qué bolas que este pana le dolió esta vaina y en verdad sufrió por esto y lo hizo una rutina, pero aquí estás entendiendo el trasfondo de sus decisiones, de lo que lo llevó a hacer la... Y bueno, justamente este fin de semana estrenamos un episodio con Jaime Ballestas, otro Gomas, que es un Ujú. autor venezolano de humor famosísimo de muchas décadas, que además yo tuve el honor de, coño, conocer como un sobrino, pues él era muy amigo de mi Ya. papá, y rompimos la regla de hacer las entrevistas presenciales, lo grabamos desde Caracas, que fue todo un reto, pero cuando sacamos esta entrevista, la gente, coño, nos escribe y nos dice, coño, que gracias por este documento, o sea, como que a la posteridad, en un futuro, todo esto van a ser como fotografías de momentos en las vidas de estas personas, Claro, que está totalmente. súper cool también. Totalmente. No, y verlo de esa manera y en el juego del podcasting, eh, yo que me estoy involucrando y por lo menos nos pasó que repetimos un invitado de la primera temporada y hermano, te ¿Ves das la cuenta como evolución? la base de la conversación es la evolución de ese momento. Claro. Y es muy arrecho, es muy poderoso. O sea, al final también hay otro elemento que, por ejemplo, yo no soy comediante ni pretendo serlo, no voy a, no diría nunca, pues, pero como que no está en planes. Me Coño, gusta tienes mucho. buenos chistes, bro. Algo se te tenía que pegar. Algo se pega. No, siempre he sentido que, coño, me gusta mi sentido del humor y me gusta asistir a shows de comedia y consumirla como... Están metidos en la movida. Claro, pero mi punto es que el podcast también te ofrece algo que no necesariamente tienes que ser comediante para agarrar, que es como estos procesos individuales en carreras no convencionales de creértela, de entender que parte de creértela también es ponerte la presión y la convicción de estudiar y crecer y saber que esto lo vas a aprender es dándole todos los días. O sea, como que hay mucho de eso que yo traje de la música que comparto. O sea, coño,
yo me encontré con José Rafael una vez, bueno, yo no, toda la banda nos encontramos con José Rafael una vez saliendo del aeropuerto de La Chinita. Ujú. Carajo había perdido un vuelo, nosotros también, estamos viendo el aeropuerto estaba cerrada, todo este... Son estas vainas que uno vivió lo mismo. ¿Me Claro. explico? Solo que presentándote para hacer un arte distinto, pero incluso en las mismas tarimas. Ey, me atrevería a decir que aquí el no convencional soy yo porque no vengo de la comedia, aparte de que soy fan de la comedia y nosotros venimos acá a imprimirle y lo conversábamos, o sea, es un flow de negocio y cómo la comedia es un negocio, No la es el música, mismo negocio, pero es muy parecido, bro. por Tienes tickets supuesto. en vivo, tienes streams de vainas que pones online, tienes merchandise, tienes, o sea, como que tienes que mover todo el ecosistema. Bueno, a menos de que la pegues muy duro de alguna de esas maneras, es raro que todo tu revenue venga de una sola de esas Claro, maneras. claro. Entonces, como que tienes que estar constantemente alimentando todas las patas. Sí, es como un juego a distintos niveles, pero entendiendo los retos y ya lo que te trajo y tomando en cuenta esta foto, esta fotografía que tenemos ahorita de lo que hace Adrián, de lo que se hace en Astros, los proyectos en los que participan, ¿qué consideras tú que es lo necesario para el siguiente nivel? ¿Cómo te sientes en el punto en el que estás ahorita? ¿Hay algo después de esto? Coño, yo creo que escalar esto que estamos haciendo aquí, o sea, creo que hay muchas otras historias que contar al mismo estilo que las estamos contando con los comediantes en Chiste Interno. Por eso hicimos el retake, que lo Una hostea locura, Luis Carreño y es increíble. una locura. Y es esta cosa que cuando lo veíamos en papel era como que, coño, yo creo que puede funcionar y tal. Y vaina. Y ahí sacamos el primer clip. O sea, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo tuvimos el clip en el género de podcast más visto, no, más likeado en TikTok a nivel mundial. Wow, imagínate. Más que Joe Rogan, más que MrBeast, más que 99%, más que ¿Qué Escuela vos de estaban Nada. haciendo? Era con Patti Azan haciendo de Cartman, Cartman. cantando. Claro. Tengo la camisa negra. Y haciendo todas las otras voces que ya hacen en South Park. Obviamente, brother, o sea, el español es uno de los idiomas más hablados a nivel global. No sabría en qué escala está, pero diría que Sí, es el segundo. top, el segundo, Es el segundo. después del inglés Después del inglés. o el mandarín. Creo que es el segundo en términos de, o sea, no de idiomas nativos de más Sí, hablado. más hablado. De más hablado. Claro, entonces, coño, Nativo el segundo sí es el mandarín, claro. Entonces, coño, pero estamos ahí top. pero no me quiero imaginar, tengo la camisa negra ni el Cartman en mandarín. No sé ni si Chao, chao. existe. Cancelado, Adrián. Cancelado. Eh, Tú ahorita, para mí, un elemento clave de tu modelo de negocio es ese empuje. Y brother, para mí que Adrián esté sentado acá con nosotros, lo que este pana me dice, mira, Marco, necesito declaración de impuestos, modelo de negocio, siéntate, vamos a revisar, vamos a hacer. Coño, tú ya sabes que estás dispuesto a dar ese empujoncito extra dentro de la confianza y dentro de esa retribución. Lo hablábamos también con Isra. claro, Como que, hermano, tú vas a estar para que te ayuden cuando la gente sienta que tú estés puesto. claro. Y quizás no es algo que tú puedas cuantificar al momento. Pero sin duda, brother, es un retorno que tiene hasta por 10. Pero hermano, mucha sabiduría, mucho Gracias, aprendizaje y brother. creo que para esta temporada y nuestra bandera de la reinvención, que para mí no es más que pivotear, saber cuándo son los momentos para hacer los ajustes, los tweaks, como decía el pana Isra, y seguir adelante. Pero, ¿qué le quieres dejar en resumen a nuestra audiencia del Marco Money Podcast? Yo creo que, Además de que graben sus podcasts acá. que vengan para acá, que yo los atiendo. No, yo creo que lo que les dejaría es que, sobre todo que venimos hablando de estas vainas como que no convencionales, etcétera. Hoy en día mucho de esto está en YouTube, es muy fácil verlo, pero al final del día creo que todo es descifrable. Me explico, como que puede ser que, coño, en aquel momento yo no entendía bien cómo hacía Amigos Invisibles para girar y vivir de esto, pero metiéndote al agua poco a poco, obviamente no te tires en el lado profundo y te ahogues de una, ¿sabes? Como que mídete, brother, pero ve dando brazadas, ve un video en YouTube, cómo haces la brazada mejor, ahí vas viendo y después al final del día, coño, puedes nadar la piscina entera. Entonces, si ves algo que quizás sea un pelo abrumador, como bien decía Isra antes, no te vayas ahí de cómodo, de pedir ayuda de entrada. Trata lo más que puedas que cuando vayas a pedir ayuda y ya tú hayas hecho ese intento, eso se nota cuando tú pides ayuda.
es muy distinto pedir ayuda tipo, mira Adrián, ¿y cómo es que se graba un podcast? Porque eso me pasa todo el tiempo. Entonces yo muy educado empiezo a explicarlo y tú ves que la gente está así y te pierden y dices, coño, su madre. ¿Sabes? Estoy aquí soltando toda la vaina. En cambio te llega alguien y te dice, coño Adrián, te quiero preguntar algo. Sabes que yo tengo 2 cámaras y tengo este micrófono. Yo he estado tratando de grabar la vaina, pero hay un peo con la sincronización. Y tú ves que la persona Lo está sufrió. intentando, lo está intentando. Y que lo que yo le voy a decir, él ya sabe lo que le estoy diciendo. No, mira, el peo que tú tienes es que seteaste esta vaina. Y me dice, coño, claro. Qué fino. Ey, hasta para la ayuda y para el networking hay timing. Así Es mismo. que con eso cerramos el Marco Money Podcast. Adrián, querido. Brother, muchas gracias.